Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir algo sobre la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. A veces las personas ponen en duda esto, y sobre todo cuando quieren hablar contra el libre albedrío, contra la libertad. Y lo ponen en duda fundamentalmente sacando de la ecuación el hecho de que Dios es eterno y que conoce el futuro, de la misma forma que conoce el pasado y el presente. Es decir, entendiendo la eternidad como un estar fuera del tiempo o como un estar en presencia de la condensación de todo el tiempo, de todas las posibilidades temporales. Cuando analizamos la historia bíblica, nos damos cuenta que existen profecías, que existen visiones al ser humano de cosas que no han sucedido en su momento histórico. Del mismo modo, existen textos bíblicos que solamente pudieron ser escritos si se pudo observar o se obtuvo un conocimiento de lo pasado. Cuando miramos el texto de la creación, que es un tiempo, habla de un tiempo en el cual no existían seres humanos, esto no pudo haber sido transmitido por un ser humano de manera oral. Es decir, así fue, pero no pudo haber sido ese su origen, sino que la persona que primero narró la historia tuvo que haber recibido esa indicación de alguien más. Y es así como en la creación o en algún documento o en algún texto que nos hable de las profecías sobre el futuro, podemos constatar que Dios le revela a estos autores sagrados un conocimiento que por ellos mismos no podrían tener. Entonces vemos cómo el conocimiento de la revelación nos muestra que Dios conoce lo que ya no está sucediendo en ese instante y también conoce lo que no ha sucedido. Entonces allí comenzamos a pensar en nosotros como seres humanos. Dios nos conoce plenamente, nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que incluso conoce lo que haremos en el futuro. Entonces ahí vienen las preguntas. Si Dios conoce lo que haremos en el futuro, ¿significa eso que no somos libres? ¿Significa eso que en realidad Dios nos maneja o nos manipula? Pues la respuesta es no. Dios no nos manipula. Dios nos ama. Y precisamente por ese amor y por ser Dios y por conocerlo todo, Él va poniendo en el camino de nuestras vidas aquellas posibilidades para que tengamos una revelación personal, digámoslo así, una epifanía, un momento de apertura mental, de apertura de la voluntad hacia la verdad. Y entonces Él va poniéndonos a lo largo de todas nuestras vidas esos momentos oportunos. Pero nosotros seguimos siendo libres porque Él no nos condiciona con esos momentos oportunos. Siempre nos abre la posibilidad de no asumir su voluntad, de no cumplir su voluntad. Él nos deja ser libres porque nos ama, pero desea que en nuestra libertad nosotros le hagamos caso, es decir, sigamos su revelación. Alguien pensará, pues si Él sabe lo que haremos ante esas circunstancias, pues debería colocar la circunstancia perfecta. Bien, si Él pusiera la circunstancia perfecta para nuestra conversión, no nos daría posibilidades de ejercer nuestra libertad. Sería como un condicionamiento, en primer lugar. En segundo lugar, Él no coloca la situación perfecta, porque resulta que la situación perfecta solo se daría si dejaran de existir los demás seres humanos. Y Él ama igualmente a todos los demás seres humanos y a nosotros también. Por esa razón, la situación perfecta es contextualizada. Vamos a colocar este ejemplo. Si Dios hiciera desaparecer en ese instante a toda la humanidad excepto a usted, pues seguramente usted entendería que efectivamente Dios es todopoderoso y usted asumiría la voluntad de Dios. Sin embargo, eso implicaría que Dios cometiera una gran injusticia con todos los demás. Por eso Él no lo va a hacer, no lo hace y no lo hizo. Porque Dios no es injusto, Dios es justo y nos ama. En ese sentido, Él conoce el futuro, conoce lo que usted va a decidir. Y como ya lo conoce, por eso Él ya tiene un plan para usted. Bueno, allí vienen muchas preguntas. Vamos a colocar un ejemplo. Una persona nace. En su nacimiento tiene un contexto familiar. Ese contexto familiar no es perfecto porque somos seres humanos. Y en ese contexto familiar, Dios ha puesto a esa persona.
esa persona podría achacarle a Dios el hecho de que su contexto familiar lo lleva al mal. Y podría ser cierto. Sin embargo, en su contexto familiar no solamente hay opciones para ir al mal, sino para ir al bien. Entonces, esas posibilidades de ir al bien las ha puesto Dios allí, las ha puesto pensando en esa persona y en su salvación. Pero Dios sabía perfectamente que en un primer momento esa persona no iba a asumir esas posibilidades para hacer el bien, sino que se iba a distraer y a ir hacia algo que está mal. Entonces, ¿qué hace Dios? Como ya lo sabe, va poniendo otros momentos a lo largo de su vida para que se convierta y cambie de camino hacia el bien. Hay muchas opciones, hay opciones de personas que lo harán al primer momento y Dios ya lo sabía y por eso puso esa posibilidad. Hay otras personas que lo harán al final de su vida, pero Dios ya lo sabía. Entonces, ¿por qué se esperó hasta el final de la vida para poner esas circunstancias? Pues sencillo, porque la persona hasta ese momento tendría el grado de madurez para asumir esa conversión. Y Dios lo sabía, por eso lo fue preparando por el camino con otros momentos que eran opciones, oportunidades. Pero también tendremos el caso de una persona que nunca lo haga a lo largo de su vida. Entonces alguien dirá, ¿para qué lo creó sabiendo que no se iba a salvar? Y resulta que lo creó en primer lugar porque lo ama, a pesar de saber que no lo iba a amar. Pero lo creó por sí mismo, por el amor que le tiene a esa persona como tal. Pero también hay otra manera de ver esta situación, y es que Dios tal vez sabía que todo ese camino de vida difícil, en el que no iba a querer aceptar la voluntad de Dios, y todas las posibilidades que le dio, le iban a permitir que en el último instante tuviera una conversión. Es decir, que esa persona nadie sabrá si se convirtió o no, pero en el último instante de su vida, o en el primer instante después de morir, si lo podemos ver así, esa persona decidió y optó por Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que de eso no nos damos cuenta. Entonces tenemos una siguiente manera de ver esta realidad. Y es que Dios le permitió a esa persona existir porque de todas sus males, de todas sus decisiones malas, Dios, como ya las conoce previamente, ha sacado consecuencias positivas. Tal vez no para esa persona, pero sí para todos aquellos que se iban viendo afectados por sus decisiones. Dios va a utilizar a esta persona y sus decisiones negativas para sacar un bien mayor a todas las personas a las que también les ha trazado un camino. Y en ese camino que les trazó se iba a cruzar este personaje con sus malas decisiones, y eso iba a ser oportunidad para aquellas. Entonces, como lo vemos, el hecho de que Dios conozca todo lo que podamos decidir en el futuro no nos condiciona como seres humanos, es decir, no destruye nuestra libertad. Dios lo conoce todo plenamente, y eso precisamente es la garantía de que se trace o se cumpla su plan de salvación para la humanidad. Me parece que esta manera de ejemplificarlo permite comprender un poco más el asunto de la libertad humana y la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe y el ser humano sigue siendo libre. Dios todo lo sabe, pero ese saber no nos condiciona. Dios todo lo sabe, pero ese saber le permite dominar la historia de la humanidad. Todo lo que acontece en la humanidad Dios lo domina, sin que eso comprometa las decisiones humanas y su libertad, la libertad del ser humano. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.